Cognición, conocimiento y construcción. La posibilidad de accionar psicológicamente depende de que los seres humanos posean alguna forma de conocimiento de la realidad, incluido ellos mismos, obviamente, como parte de esa realidad. Conocimiento que no se reduce a una forma fija y determinada, pues depende de cada organización personal y cultural que lo produce. La tradición occidental en donde ha crecido nuestro pensamiento identifica el conocimiento habitualmente como una forma de organización racional, tal como se desprende del pensamiento griego y todas sus variaciones, producidas a lo largo de 25 siglos. Sin embargo, resulta evidente que el conocimiento no se reduce a esa posibilidad, y que no hay argumentos consistentes en favor de la existencia de una única forma privilegiada de conocimiento. Como los seres humanos somos constructores permanentes de la realidad que vivimos, el aparato de la cultura, desplegado a lo largo de la historia, es una tarea constante de autoconstrucción. Lo que llamamos realidad no es otra cosa que la manera de delimitar el ámbito en donde se despliega la vida, psicológicamente hablando. Decir realidad es hablar del referente que el hombre construye para situar su experiencia. Esto no significa que estemos incapacitados de concebir la existencia de diferentes realidades y, en buena medida, lo más sorprendente del ser humano reside probablemente en esa excepcional capacidad de imaginar situaciones que desconoce. Sin embargo, aun cuando podamos concebir realidades independientes de nosotros mismos y enunciar hipótesis sobre su funcionamiento, nuestra experiencia de ellas está surcada ineludiblemente por nuestra manera de percibir, de sentir y de recordar. El mundo es, pues, la morada de nuestra existencia, en tanto ella requiere de un espacio en donde se sitúe nuestro despliegue histórico. De allí se deduce la imposibilidad de tener una visión acabada y definitiva de ella, ya que nuestra experiencia, sometida a cambios permanentes, nos obliga a revisar la elaboración de los mapas que trazamos a cada instante. No podemos saber en sentido absoluto en qué consiste lo real, pero podemos pensar en ello. Más aún, mucho más, no podemos dejar de hacerlo. La utilidad de emplear principios de la psicología cognitiva obedece a la posibilidad que nos brinda de describir la capacidad constructiva del ser humano en función de acciones intrínsecamente psicológicas, destinadas a procesar informaciones, en cuanto a unidades y redes que forman esquemas de conocimiento, con autonomía de los contenidos y de la forma como son llenados. Esto no equivale, como ya quedará suficientemente aclarado más adelante, que nos inclinemos por una descripción procesal en sentido radical, es decir, por una descripción que prescinda totalmente de los contenidos que operan dichas cogniciones. Nos interesa avanzar en una descripción del comportamiento que muestre la importancia del conocimiento, como punto de partida, absolutamente necesario en toda acción humana. Podemos movernos en el mundo porque tenemos cierto conocimiento de él, del mismo modo que nos sentimos perdidos frente a los espacios o las situaciones que nos resultan desconocidas. Todo lo que hacemos es el resultado de un diagrama de acciones basadas en el conocimiento que creemos disponer sobre la realidad en la que debemos operar. La teoría de la información contemporánea constituye una nueva manera de intentar explicar la forma como los organismos avanzan hacia el dominio de la realidad. Conocimiento y construcción son, por lo tanto, dos conceptos mutuamente convocantes, dos términos recíprocamente necesarios para sostener la existencia personal. Conocemos porque somos capaces de construir una realidad, y construimos una representación del mundo porque somos capaces de acceder a su conocimiento. Esta obra se realiza en un espacio de interacción entre el sujeto y el entorno que señala un territorio de intercambio necesario y permanente que debemos abordar ecológicamente. Como dice Bronfenbrenner, la ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo
y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo. En cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos y por los contextos más grandes donde están incluidos los entornos. Nuestro entorno se nos aparece como un campo de exigencias que debemos afrontar, ya que nos plantea constantemente la incertidumbre de su presencia y de su manera de afectar todas nuestras situaciones vitales cotidianas. Las fuentes del conocimiento humano son múltiples, debiendo descartarse reducir sus alcances al desarrollo exclusivo de los aspectos intelectuales. Parece ineludible que existen por lo menos tres vías de acceso principales. Parece indudable que existen por lo menos tres vías de acceso principales para acceder al conocimiento: los procesos intelectuales, los procesos emocionales y los procesos evaluativos. Cada acto humano de conocimiento resulta de una síntesis de estos tres componentes, que actúan necesariamente ligados entre sí, aun cuando sea posible examinarlos de forma autónoma, con el fin de estudiarlos. Concebimos las cogniciones como actos constituyentes del conocimiento, y en este sentido no es correcto reducirlas a un acto intelectual, como también rechazamos su corolario, la cualidad subsidiaria de las emociones. Sin duda alguna existe una larga tradición que ha propiciado este tipo de conceptualizaciones, pero no faltan las opiniones divergentes, como la de Sahong, ya señalada, una aproximación interesante sobre el tema, con especial referencia al procesamiento de la información. Puede leerse en Weir y Srull. Aunque algunas de estas presentaciones ofrecen una visión más integral del tema, insistimos en que lo más apropiado es emplear el concepto de nuevo, aunque algunas de estas presentaciones ofrecen una visión más integral del tema, insistimos en que lo más apropiado es emplear el concepto de cognición para referirse a la operación de producir conocimiento en sentido general, incluyendo en ellas las tres facetas mencionadas. Al mismo tiempo debe descartarse la idea de que los procesos de conocimiento de la realidad responden exclusivamente a la actividad consciente. Los procesos inconscientes ocupan un lugar primordial en la acción de conocer, y en realidad debe aceptarse que, en buena medida, son los procesos más significativos, en parte debido a que operan ininterrumpidamente, a diferencia de lo que ocurre con los procesos conscientes que son discontinuos, y en parte porque forman la base sobre la que se apoyan las formas conscientes de conocimiento. Tenemos noticia de la existencia de nuestro conocimiento, pues contamos con un instrumento privilegiado, el lenguaje. Él nos permite saber qué conocemos y recíprocamente el conocimiento lo constituye. Dado que las hipótesis generales sobre nuestra actividad psíquica se basan en los llamados productos finales, cuando describimos las cualidades del conocimiento lo hacemos apoyándonos en las estructuras del lenguaje, desarrollado y estructurado en el nivel de lo conceptual y lo verbal. Pero sabemos por nuestra observación de la evolución del ser humano que esta forma superior del lenguaje no está dado desde un comienzo de la vida, sino que se arriba a ella a través de un complejo proceso. Existen pues otras formas más primitivas del lenguaje que se inician en el comienzo mismo de la vida. Sabemos que existen formas de lenguaje basados en representaciones corporales, expresivas, gestuales, motoras, gráficas, etc. Y todas ellas constituyen aportes para la tarea del conocimiento. Dichas formas no desaparecen en la medida en que surgen formas de operar de mayor abstracción y complejidad, particularmente cuando se instauran las formas verbales que son, sin lugar a dudas, las de mayor alcance y elaboración. Tampoco cesan en su evolución, ya que continúan progresando y desarrollando nuevas maneras de procesamiento. Con lo cual, a medida que crece la experiencia personal, se forman sistemas multiformes de lenguaje, capaces de organizar niveles de conocimiento cada vez más complejos.